Vamos a hablar acerca de una glándula que tenemos acá en la zona del cuello llamada tiroides. Seguramente han oído hablar mucho de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero tal vez pocas veces escucharon hablar de cáncer de tiroides, algo que no es tan frecuente, o sí tal vez, y fue el día hace muy poquito mundial del cáncer de tiroides. Para hablar de eso estamos aquí con el doctor Eduardo Faure, que es médico endocrinólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Un placer tenerte acá. ¿Dije bien todo? Perfecto, Bien, gracias fantástico. Guillermo. Me quedo más tranquilo. Bueno, uno habla de tiroides y muchas veces la gente ni sabe dónde está la tiroides, ni para qué sirve. Hablábamos recién acerca del metabolismo. ¿Qué es la tiroides? ¿Para qué sirve? Bueno, la tiroides es una glándula que está normalmente ubicada delante del cuello y que produce hormonas T3 y T4 que tienen funciones sobre la parte metabólica, la producción de energía, el crecimiento, es decir, que es fundamental, por ejemplo, en chicos, durante el desarrollo, en una mujer embarazada, una buena cantidad de hormonas tiroides porque tiene funciones sobre el crecimiento somático y neurológico. O sea que la tiroides comienza a funcionar desde que nacemos. En realidad, hasta la semana 16 del embarazo depende de las hormonas maternas y a partir de la semana 16 aproximadamente empieza a producir la tiroides del bebé o del feto, empieza a producir sus propias hormonas. Bien, lo que más se conoce es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, donde la glándula produce más hormonas o la glándula produce menos hormonas. Es una patología. Uno piensa generalmente que es una patología más frecuente de la mujer que el hombre. ¿Esto es así o no? Sí, en general todo lo que es patología tanto funcional, por la tiroides podemos dividirlo en dos grandes grupos de enfermedades, aquellas enfermedades funcionales, aquellas enfermedades funcionales que tienen que ver con el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, es decir, en menos o en más. En general está también más vinculado a mujeres en cuanto a frecuencia y también las alteraciones anatómicas, como puede ser el bocio o el nódulo, que es una patología bastante frecuente, el tema del hallazgo de nódulos en la población, y también es más frecuente en mujeres que en hombres. Más o menos de 3 a 4 mujeres en cada un hombre podría tener nódulos. Hablamos con la doctora Katz recién acerca de la obesidad y sobrepeso. ¿Altera la obesidad el funcionamiento de la tiroides? Sí, puede haber una interrelación, ambas cosas, si bien en general el paciente viene y dice: es muy frecuente que nosotros vengan con obesidad para decir que tenga una patología de tiroides y la terminamos mandando a Mónica, porque la gran mayoría de los pacientes no tienen una causa, digamos, de hipotiroidismo que genere obesidad tan importante. Es decir, sabemos que el hipotiroidismo genera trastornos a nivel del peso, pero siempre en un grado moderado. Claro. Hemos tenido muy pocos pacientes con hipotiroidismo severos, que es lo que llamamos estadio 4, que en general no tienen T3 y T4 circulante, que pueden tener por ahí 10 o 15 kilos por arriba, que uno lo medica con hormona tiroides. Ese paciente puede bajar por ahí 10 kilos, que era fundamentalmente por retención de líquido y demás. Pero la obesidad importante en general no está asociada al hipotiroidismo, sino que puede ser multifactorial, donde la tiroides, sumado a los otros factores, puede estar desencadenando parte de la obesidad, como una de las causas. Me imagino que antes de la era de la ecografía, ¿cómo se hacía el diagnóstico de que una persona tuviera un nódulo en la tiroides? Y más a decir ahora, porque cuando las personas dicen que tiene un nódulo, inmediatamente piensa que tiene un cáncer. Exactamente. Bueno, en general, hace 30, 40 años atrás, cuando recién se empezaban a hacer ecografía, la gran mayoría de los diagnósticos de nódulos y de cáncer de tiroides era por los síntomas o la aparición de un bulto en el cuello, en la región anterior del cuello, que generalmente era palpable, ya sea por el paciente, lo veía la familia o lo palpaba el médico de cabecera o el endocrinólogo. Pero en la actualidad eso cambió muchísimo en los últimos 30 años. Hoy, el diagnóstico de cáncer de tiroides en el 50% de los pacientes son nódulos que son detectados incidentalmente por ecografía, es decir, que no son palpables, que no son clínicamente evidentes, y que en general aparecen cuando hacemos un estudio de vasos de cuello, por ejemplo, para estudio de lípidos, y ahí aparece un nodulito. Así que, por suerte, si bien, bueno, ahí vamos a entrar en el tema de la frecuencia o de cuánto están apareciendo en cuanto a incidencia del cáncer de tiroides, hoy por hoy el 50% son tumores menores de 1 centímetro que llamamos microcarcinomas y que son detectados de esta forma. Hace 30 años atrás los tumores que detectábamos eran tumores más grandes, más avanzados, con mayor complicaciones que el día de hoy. Cuando decís microcarcinoma, ¿eso lo podés determinar a través solamente de la ecografía o a través de una biopsia?
En realidad, el tamaño del nódulo generalmente lo vemos por ecografía, que es más sensible que la tomografía en cuanto a poder evaluar las características del nódulo, si es hipoecoico, si tiene microcalcificaciones dentro del nódulo, si tiene vascularización, si los bordes son heterogéneos, si hay determinadas características ecográficas, que nosotros le llamamos T-RADS, es decir, el equivalente a B-RADS en mama, Sí. T-RADS en las ecografías, nos permite a nosotros suponer un factor de riesgo ecográfico si ese nódulo podría llegar a ser un cáncer de tiroides o no. Ahí estamos viendo un nódulo de la glándula. Esto es un nódulo dentro del lóbulo derecho de la glándula tiroides que es tan frecuente en la población que no solicitamos screening ecográfico. A ver, interesante lo que decís porque esto genera mucho pánico en la persona, ¿no? Exactamente. O sea, me gustaría que profundicemos un poquito sobre ese tema. Así como en la mujer hacemos mamografía para evaluar la aparición de algún nódulo que valga la pena estudiar Sí. por el riesgo de cáncer de mama, en cáncer de tiroides nosotros no recomendamos hacer screening ecográfico a la población. ¿Por qué? Porque los nódulos de tiroides son tan frecuentes que hay distintos estudios que hablan que hasta un 70% de la población puede tener un nódulo. Muchísimo es eso. Muchísimo. ¿A partir de qué edad eso? No, en realidad puede aparecer desde la adolescencia o de la niñez, Bien. menos frecuente. Hay una incidencia entre 30 y los 50 años, es la edad que habitualmente uno puede detectar mayor incidencia de cáncer y de nódulos, y los nódulos empiezan a incrementarse con la edad. Se calcula que a los 90 años prácticamente el 100% de la población puede tener algún nódulo muchísimo. ecográfico. Bien. ¿Cuándo tomás la decisión de hacer una biopsia de ese nódulo? ¿Cuándo sospechás? ¿De qué manera sospechás eso? Bien. En general nosotros pedimos punción de un nódulo cuando ecográficamente tiene alguna característica de sospecha, como hablábamos antes, nódulos sólidos, hipoecoico, con microcalcificaciones dentro del nódulo, o que tenga los bordes irregulares. Ese nódulo sospechoso, T-RAD 4 o 5, dentro de las características ecográficas, y dependiendo del tamaño, decidimos punzar. ¿Por qué del tamaño? En los nódulos menores de 1 centímetro, por más que tenga aspecto sospechoso, tratamos de no punzar, porque a veces encontramos un nódulo de 5 o 6 milímetros que es tan pequeño que uno prefiere observarlo, esperarlo. Se puede observar. Exactamente. Hay tiempo. Bien. Y ecográficamente, si crece, posponemos la punción para más adelante. Pero supongamos el escenario, un nódulo más de 1 centímetro con aspecto ecográfico sospechoso, lo mandamos a punzar. Muy pocas veces es a consecuencia de las complicaciones, como puede ser la metástasis a nivel de un ganglio o metástasis a distancia, que ahí decidimos estudiar un nódulo, pero porque inicialmente viene por una sospecha desde alguna metástasis, por ejemplo, a distancia. Eso es lo menos común. Pero en general el motivo por qué punzar un nódulo es por el aspecto ecográfico y el tamaño. Bien, la punción se hace bajo sedación, se hace una punción mientras se hace la ecografía, guiada por ecografía, es dolorosa. Contanos un poquito cómo es el procedimiento, porque la gente dice una punción de tiroides, entran en pánico. Sí, en general antes, estoy hablando de 30, 40 años atrás, hacíamos punción palpatoria, es decir, teníamos el paciente, palpábamos, localizábamos el nódulo y punzábamos sin tener ni siquiera un patólogo cerca. Mandábamos la muestra al patólogo y después se analizaba. Hoy la técnica de punción ha avanzado muchísimo, aprendimos mucho por suerte en este tiempo. Lo hacemos bajo control ecográfico, no requiere anestesia porque es un pinchazo con una aguja muy chiquita y finita que se hace bajo control de ecografía. Lo que habitualmente indicamos previamente es colocar un poco de hielo en la zona porque eso genera anestesia de la piel. Entonces cuando uno entra con la agujita no tiene tanta sintomatología. Molesta porque en general siempre que trabajamos sobre la zona del cuello genera cierta sensación extraña, pero no es doloroso y no hace falta anestesia. Muchos pacientes nos preguntan, doctor, ¿me va a anestesiar? Claro. El pinchazo de una anestesia es peor por ahí que la aguja que usamos para la punción. ¿Las hormonas, mientras tanto, se mantienen normales? En general, el nódulo o el cáncer de tiroides no tiene relación sí o sí con alteración funcional de la glándula tiroides. Es decir, que pueden cursar independientemente lo que es patología funcional de patología nodular. ¿Cuántos casos hay de cáncer de tiroides en la Argentina aproximadamente por año diagnosticados? Tenemos pocas estadísticas. Nosotros en el hospital
tuvimos una experiencia en el año 2012 donde pudimos por lo menos extrapolar un poco la incidencia de cáncer de tiroides. En los últimos 20, 30 años se duplicó la incidencia de cáncer de tiroides a nivel mundial. Se duplicó. Se duplicó. ¿Atribuible a qué? ¿Se sabe? ¿O multifactorial? Para mí es multifactorial, fundamentalmente porque hay mejor diagnóstico por tantas ecografías que se hicieron. Bien. Así que se cree que este aumento que se ve en la curva se debió a un mayor diagnóstico porque después empezó a aplanarse la incidencia. Nos va quedando poco tiempo, pero quería preguntarte, en el caso de que haya un diagnóstico de cáncer de tiroides, ¿es necesario sacar toda la glándula o puede preservarse parte de la glándula? Bien, eso en cuanto a las opciones terapéuticas o el tipo de tratamiento en el cáncer de tiroides, uno puede, desde el tratamiento convencional, que es la tiroidectomía total, más el vaciamiento ganglionar y eventualmente el uso de radioiodo, también podemos ir a cirugías en menos, que se llama hemitiroidectomía, o lobectomía para tumores pequeños intratiroideos que tienen algunas características especiales. Podemos sacarle la mitad de la tiroides y de esa forma evitamos el hipotiroidismo en la mitad de los pacientes, entonces no tienen que tomar levotiroxina. Bien, en el caso de sacar toda la tiroides, imagino que el reemplazo es de hormonal, ¿no? Claro, es de por vida, tiene que tomar levotiroxina. En este caso, la mitad de los pacientes no requieren levotiroxina y podemos hacer hemitiroidectomía. Y aparte está lo que llamamos vigilancia activa, que es una modalidad nueva que estamos teniendo de manejo de cáncer de tiroides pequeños, que no lo operamos en el primer momento. Lo observamos. Más seguidamente. Cuando crece, recién ahí actuamos. Ahí lo opera. Así que eso es lo que se llama actualmente vigilancia activa para tumores pequeños, porque sabemos que son tumores de muy buen pronóstico, con una mortalidad muy baja. Se calcula que a los 5 años el 90% de los pacientes están vivos, más del 90%. Entonces sabemos que tienen muy buen pronóstico y ahí es donde hay que trabajar con el paciente y con la familia, porque en el momento que viene a la consulta explicarle que no tiene mortalidad, que puede tener lo que llamamos recurrencia, es decir, que el tumor vuelva a aparecer, pero no tenemos tanto riesgo en cuanto a la mortalidad, que es el miedo general cuando uno habla de cáncer. Obvio, por supuesto. Te agradecemos muchísimo la presencia, Eduardo. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias, Mónica. Bueno, nos vemos como siempre la semana que viene aquí en Intelexis. Gracias por acompañarnos. Chao.